Saludo, mi estimado hermano y hermana y amigo que me puede escuchar. Te saludo en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para quien sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. De parte de tu hermano y servidor Alejandro Muñiz. Estoy concluyendo el tema acerca de las señales del fin. Este creo que es el séptimo mensaje. Y en verdad se podría todos los domingos estar hablando acerca de las señales, porque son tantas. Y he tratado de condensar las más grandes, ¿verdad?, que estamos viendo, especialmente en nuestros días, como terminé la pasada acerca de la ciencia. Hoy quiero tratar acerca de otras señales. Vamos a leer en primer lugar Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, y después vamos a leer Lucas 17, 26 al 29, y vamos a hablar de estas señales que Jesucristo habló que serían para el fin de los tiempos. Leamos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. También Lucas, quiero que leamos esta también porque está en secuencia, Lucas 17, 27 al 29, que tiene algo diferente también. Lucas 17, 26 al 29. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Muy bien, los próximos versículos están hablando acerca de Sodoma y Gomorra, o sea, de los tiempos de Lot. En el capítulo 6 de Génesis, cuando el Señor Jesucristo menciona en los días de Noé, dice que la maldad era mucha en toda la tierra en los días de Noé. Déjeme decir esto, en los tiempos de Lot, lo que sucedió en estos tiempos era una perversión sexual. En nuestros días, nosotros estamos viendo lo mismo. Hay una perversión sexual. Por ejemplo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, mujeres con hombres, con niños. O sea, hay una mezcla completa de este mundo sexual que está en contra de la palabra de Dios. Si Dios creó el sexo, ¿verdad?, para que la raza humana se multiplicara. Y Dios lo hizo, Dios lo formó en la forma correcta. Pero cuando vemos esa perversión en que el ser humano ha caído, Dios tiene que poner un alto. Fíjense esto. Sin Dios, sin mandamientos, sin corrección, sin orden, no hay razón para existir.
No hay razón para vivir. Porque la vida es Dios el que la da. La vida es Dios que la establece. La vida es Dios que la ha hecho. Y la ha hecho en la forma correcta para que el hombre pueda vivir en paz consigo mismo y en paz con Dios. Pero cuando el ser humano, hemos leído estos pasajes de la Biblia donde Jesucristo está diciendo como en los días de Noé. Ahora, yo sé que en los días de Noé hay diferentes enseñanzas, por ejemplo, donde se enseña, ¿verdad?, la perversión o que los ángeles se unieron con las mujeres. Bueno, el Señor Jesucristo habló de que en los ángeles no hay esto de matrimonio ni sexo. Así es que hay diferentes creencias, ¿verdad?, de que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con la raza humana. Sea lo que sea, hay una perversión. Y la maldad era tan grande en el mundo que Dios quiso poner un fin. Porque sin Dios la vida no existe. La razón de vivir es Dios. Aquellas personas que no creen en Dios, entonces ¿para qué viven si no creen en Dios? Pero cuando usted cree en Dios, la existencia, la forma de vida cambia totalmente. La forma de ser, de pensar, de actuar, de conducirse, cambia completamente cuando usted cree en Dios. Porque Dios es el dador de la vida, el que la forma, el que la imparte, el que la dirige, el que la lleva adelante. Así es que si una persona no cree en Dios, entonces ¿para qué vive? Para Dios no tiene motivo de su existencia, porque para la existencia del ser humano es mirar y creer y adorar y aceptar, recibir y servir a ese Dios que existe. Entonces, si usted no cree en Dios, no hay ninguna razón para vivir. Pero si cree en Dios, hay toda la razón para existir, para vivir, para deleitarse, para tener paz, tranquilidad, regocijarse, tener amistades. Esa es la razón de creer en la existencia de Dios. Pero cuando el ser humano le da una pasión desordenada a su cuerpo y lo destruye, Dios lo va a terminar. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Comían, no hay nada malo de comer, como en el caso de Lot. Dice que comían, tenemos que comer, no hay ningún problema con eso. Pero también si usted come en una forma desordenada y lo que no es, está en contra de la palabra de Dios. Pero comían, bebían, y no está hablando de agua y de leche, está hablando de otras cosas, embriaguez, borracheras. Así es que vivían en una forma de festejo sin importarle tal vez a aquellos que no tenían nada. Y la existencia del ser humano en el mundo es que uno se ayude al otro. Esa fue la razón de la existencia de la nación de Israel. Que aquellos que tenían compartían con aquellos que no tenían. Pero si vemos y leemos ahí en la Biblia que comían, bebían, se casaban, divorcio, casamiento, ese festejo está en contra de la voluntad de Dios, de los planes de Dios. O sea, es rienda suelta al pecado.
el pecado que Dios no puede ver. Es por eso que Jesucristo vino al mundo para morir por tu pecado. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 3. Aquí vamos a ver de las señales últimas que estamos viviendo. 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En los tiempos de guerra, lo más que se escucha es paz y seguridad, ¿verdad? Prometida por otras personas. Los gobiernos que se levantan, o gobiernos no, personas que quieren tumbar a los gobiernos y ellos ponerse, comienzan a prometer paz y comienzan a prometer prosperidad y comienzan a prometer que le van a dar esto y lo otro. Así es que en medio de las guerras, como estamos viviendo, pues hay un sinnúmero de naciones o personas que prometen paz, terminar con la guerra. Entonces, mientras el ser humano en nuestros días habla de paz, hay más guerras. Las Naciones Unidas se formaron, ¿ya? Después de la guerra de los 40, se formaron las Naciones Unidas para tratar de controlar la guerra y traer paz al mundo. Pero vemos que no ha sido posible. No es posible. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo, que es el príncipe de paz, no existe en el corazón de la mayor parte de ellos. Entonces, si Dios, que es el único que puede traer la paz en el corazón de las personas, no lo aceptan, no lo reciben, lo rechazan, lo desechan, no lo quieren, entonces, ¿para qué hablar de paz? No va a haber, porque el único que puede traer paz es Dios. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que Jesucristo es el único que puede traer esa paz y ha sido rechazado. A Jesucristo ya casi nadie lo quiere. Ni la misma iglesia, tal llamada iglesia, no quiere saber de Jesucristo. Jesucristo dice una cosa y la tal llamada iglesia, cuando yo digo tal llamada iglesia es porque hay una falsedad. Un mundo falso cristiano que no sabe lo que es el nuevo nacimiento, no sabe lo que es tener el Espíritu Santo, no sabe lo que es tener una relación con el Señor Jesucristo. A eso me refiero yo, a esa falsa iglesia cristiana que existe en la actualidad. Es una vergüenza en la forma que se expresa acerca de Dios, acerca de Jesucristo, de la creencia de ellos, a su forma. Esto es lo que les gusta, esto es lo que quieren hacer. Contrario a la palabra de Dios. Así que cuando digan paz y seguridad, dice cuando digan, no es que hay paz, pero cuando digan, viene destrucción repentina. No voy a entrar en el último pacto de paz del anticristo, pero quiero ir a 2 Tesalonicenses. Tengo 2 versículos más, ahí termino. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos a ver algo aquí interesante en esta lectura. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No. Miren, en el libro, no vamos a leer estos versículos, pues voy a mencionarlo. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 hasta el 14, Ezequiel, capítulo 38, Satanás
siempre ha querido ser como Dios. Por eso dice, me subiré a las nubes, a lo más alto, haré mi trono y seré semejante al Altísimo. Ahora, leímos ahí, ¿verdad?, que ahora es pronto, porque estamos en estos últimos días y muchas de las personas que predican, bueno, yo comencé en el otro mensaje, estuve diciendo que nadie sabe la hora, ni el tiempo, ¿verdad? Nadie sabe la hora, ni el año, ni el mes, ni el día, ni la hora que Cristo vendrá. Y es lo mismo con el anticristo. Así que si Jesucristo, fíjense, cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía 30 años viviendo en el mundo y nadie lo sabía. Bueno, sí, María, por supuesto. Entonces, el anticristo es un personaje que pudiera ya estar en acción. Y lo único que le falta es, fíjense, vamos a leer Números, y aquí voy a terminar, Números 19. Creo que lo tiene, Steven. Porque quiero que note esto que está ocurriendo ya, de esto que va a pasar. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley para que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Quiero que noten esto. Por supuesto que Dios permitió la destrucción del templo, porque Jesucristo es el que toma ese lugar del lugar santísimo, del sumo sacerdote, del que se sacrificó para el perdón de los pecados del pueblo. La lectura que tuvimos antes habla de un personaje llamado el anticristo, el hijo de perdición inicuo, que se sienta, ¿dónde? En el templo. ¿Cuál templo? Si no hay ningún templo. ¿O hay algún templo hecho? No lo hay. Así que esto es futuro. Con la tecnología, los avances, la ciencia, ese templo se puede hacer en corto tiempo. Y según, bueno, yo he escuchado por años de que todo esto está preparado. Y mencioné una vez que esa vaca alazana es una vaca rojiza que la han creado aquí en Texas. Ya la tienen en Israel, o sea, en Jerusalén. ¿Y por qué ese animal? Muy bien, para sacrificarse ese animal que Celi ahí leyó, no hay duda que el templo tiene que ya estar hecho. Tiene que aquellas personas que van a funcionar, los levitas, el sumo sacerdote, todo aquello que Dios terminó, se va a formar otra vez. No es porque Dios lo quiere formar, sino esa es la forma de la nación de Israel que quiere hacer en contra de Dios. Pero Dios lo va a permitir. Así que esta vaca alazana, cuando yo digo algo de ella es porque leo, ¿verdad? Y aprendo de aquellos que están actuando y están dejando saber lo que está pasando. Esa vaca alazana tiene que ser un animal perfecto. Esa vaca alazana no puede tener
ningún defecto. Tiene que ser bien examinada. Y si estas personas que van a hacer el sacrificio la encuentran, tienen que rechazarla y tiene que venir otra vaca. Así que no van a tener una sola, van a tener diferentes vacas rojizas. Y la razón es porque la nación de Israel ha derramado mucha sangre. Este es un sacrificio para el perdón de los pecados. Mira cómo el ser humano se ha destruido a sí mismo. Cuánto pecado, cuánta muerte, cuánto dolor. Y Dios, para que la nación de Israel pudiera tener esa paz y esperar, ¿verdad?, ese día que Jesucristo fuera esa paz, lo cual la nación de Israel rechazó, pues ese animal, ese ha sido el propósito de esa vaca alazana, que ya está lista. O sea que lo que Dios, lo que está escrito en profecía, ya está listo para hacerse. Si Dios lo ha permitido escribir en su palabra es verdad. Si es la falsedad, ¿verdad?, de un templo con un lugar santísimo, un sumo sacerdote, una vaca alazana, falso, sí fue cierto. Fue cierto cuando Dios lo estableció. Pero cuando Dios quita algo y el hombre trata de ponerlo, es falso. Ya no sirve para Dios. Dios lo quitó. Y es por eso que este personaje del anticristo va a venir ahí, al templo, a sentarse, proclamando primero una persona de paz por 7 años, y esa paz es rota a los 3 años y medio, y entonces pide adoración, que Él es Dios. Imagínense nada más. Jesucristo nunca dijo que Él era Dios y lo mataron porque ellos entendieron que Él era Dios, porque Él podía perdonar pecados, porque a Jesucristo se le podía adorar y Él no decía nada. Entonces, asimismo, Él mismo se declaraba que era Dios. Pero este personaje del anticristo, cuando diga yo soy Dios y tienen que darme adoración, entonces es lo que el profeta Daniel predijo. Y Cristo recalcó y avisó y dejó saber cuando venga la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces, corran, porque esa es la manifestación de Satanás dentro de la nación de Israel para destruirla. Es ahí donde comienza, ¿verdad?, esa gran tribulación, esas persecuciones en contra de la nación de Israel. Mi amado hermano y hermana que me has escuchado, espero que estas palabras hayan sido de gran bendición y de ayuda para tu vida. Y mi amigo que me has escuchado, Dios te llama, porque Dios no quiere que tú pases por estos conflictos que el mundo está pasando sin Dios. Dios no quiere que tú perezcas. Dios quiere salvarte. Dios quiere unirte a la iglesia porque Él te va a proteger de todo lo malo que vendrá en el mundo. Padre, muchas gracias le doy por esta su palabra. Estas palabras que fueron escritas, muchas de ellas miles de años atrás. Y nosotros hoy día la estamos viviendo, estamos compartiendo, estamos participando de esa su palabra que no hace tanto tiempo no existía el cumplimiento de ella. Pero que usted, en su amor para la raza humana, y Jesucristo en contentación, le está enseñando a sus discípulos y le está contestando las preguntas que ellos hicieron, porque cuando el hombre tiene pregunta hacia Dios, Dios se la contesta.
Cuando el hombre tiene alguna duda, Dios se la disipa. Cuando el hombre pide salvación, Dios lo salva. Cuando el hombre pide perdón, Dios lo perdona. Ese es el Dios que yo he conocido y le doy gracias a ese Señor tan lindo, bello, que por 58 años le he conocido y le he seguido. Y Él me sostendrá para siempre. Gracias, Padre, le doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.